Vamos a conversar sobre quienes no pueden ir a votar porque no tienen nada que ver en esta primaria. Para eso vamos a hacer pasar a Juan José Soto de Ciudadano Inteligente, ¿no es verdad? Adelante. Hola. Podríamos aprovechar no es nuestro tema, pero lo vamos a recordar, porque todavía hay gente que me dice, oye, es verdad que yo no puedo votar si no sé qué, así que digamos al tiro. ¿Quiénes pueden votar? Si usted es militante de cualquiera de los partidos que tienen candidato el domingo, puede ir a votar, tiene que votar en la primaria de su sector. Si usted no es militante de ninguna cosa, puede ir a votar y vota donde quiera, pero vota una vez. O sea, o vota alguno en la izquierda o vota uno en la derecha, pero no vota uno y uno. Ahora, si usted es militante de un partido que no está en la primaria, entonces no puede votar. ¿Lo dijimos bien? Exactamente. Muy bien. Listo. Ahora hablemos de financiamiento y hablemos de las campañas. ¿Cómo se han vinculado estos 6 candidatos con nosotros, su electorado? ¿Y quién les ha puesto la platita para los carteles? Bueno, nosotros hicimos un ejemplo bien bueno, que fue, bueno, lo digo de cerca. Viene de cerca la recomendación. Pero lo que hicimos fue preguntarle a los 6 candidatos quiénes los estaban financiando con nombre y apellido. Y además, ¿cuánto están gastando en las campañas? ¿Cómo lo hicieron, Juan José? ¿Fueron a sentarse con cada uno? ¿Cómo le va, señor Pérez? Cuénteme. ¿Y todos los recibieron? Nos sentamos, los recibimos, también les mandamos, nos recibieron y también les mandamos un cuestionario. Lógico. Y en esto lo que hicimos fue luego montar un sitio web que se llama quientefinancia.cl, donde las personas, los ciudadanos, lo pueden tuitear a los candidatos para que transparenten el financiamiento de sus campañas. Es un poco, dime quién te financia y te diré quién eres. Es lo mismo. Dime quién te financia y te diré quién eres. Y se dio una cuestión bien buena porque al principio... Estamos viendo la página web de que hablas. Exactamente. Al principio 3 candidatos no quisieron responder. Diga quién es, por favor. Pablo Longueira, Andrea Lamán y José Antonio Gómez. Y luego con la presión que hubo de los ciudadanos, porque tú puedes, ahí tienes el botón para tuitearle y que te digan quién los está financiando, José Antonio Gómez nos respondió finalmente. O sea, como molestarlo, era como estarle la gente a través de Twitter, o sea, fue trending topic, hubo miles de tweets. El domingo pasado en un canal de televisión, horario prime, 10 de la noche, le preguntaron a Pablo Longueira, y señor Pablo Longueira, ¿y usted quién lo financia? ¿Y qué significa la medallita que estoy viendo en Velasco y en Gómez? Bueno, ellos dos, Andrés Velasco dice con nombre y apellido, si tú entras en Andrés Velasco con nombre y apellido, ¿quién lo está financiando? Eso desde siempre, a mí me tocó entrevistarlo hace harto rato, ya me acuerdo que le pregunté y él me dijo, mire, usted entra, y yo creo que fue como pionero incluso antes de que ustedes molestaran, ¿o exactamente, no? sí. Y aquí ya ahí dio 2 o 3 nombres, pero ahora dio cuántos millones y qué persona. Y además después dijo... declara cuánto ha gastado, pero además nos dice dónde tiene puesta su gigantografía a nivel nacional, de Arica a Punta Arenas, y dónde tiene contratada, en qué radios o medios tiene contratado publicidad. Y algo parecido también hizo José Antonio Gómez, por eso lo ponemos con estrellita. Los otros declararon más o menos cuánto han gastado, pero no dicen bien de dónde proviene el dinero. Ni Claudio Rego ni Michelle Bachelet, ellos hablan de fondos que le llegaron de más Dios reservados. Y el cielo. Claro. Ahora, finalmente entonces la conclusión es que en la medida en que podamos molestar, y mientras más podamos molestar en público, a través de las redes sociales, como que están obligados a soltar la pepa a los candidatos, pero mientras tanto no es una obligación legal. ¿Qué te parece a ti que deberíamos hacer respecto a una ley que regule el financiamiento y la transparencia en el financiamiento? Bueno, ese es el problema que tenemos en Chile. Hoy día tenemos una ley que no da el ancho, una ley que habla de transparencia, límite al gasto y control del gasto. Muy bonitos los conceptos. Y una ley que no transparenta, porque los ciudadanos no sabemos qué empresas están financiando nuestra política, no pone límites, o sea, pone los límites, pero no hay control, por lo tanto los límites no existen. Tú hoy día en Chile, los candidatos tienen, por ejemplo, para las primarias son 923 millones el límite. Y yo te puedo asegurar que hay candidatos que probablemente han gastado el doble o el triple de esos 923 Sin millones. duda. Porque está empapelado de Arica a Punta Arenas. La cantidad de publicidad en los diarios. Y publicidad en los diarios, Sí, radio, sí. etcétera. Y probablemente no les va a pasar nada. No hay ni una penalización porque nadie está controlando que efectivamente ese tope se gaste. Entonces, al final, el peso del dinero es muy fuerte. Ahora, lo que pasa ahí, me temo yo, que es como también pedirle a los propios legisladores que ellos legislen para ponerse cortapisa ellos mismos. Es toda una cosa media circular. Entonces, finalmente, es el tipo de ley que uno ve que no va a salir salvo que seamos nosotros, a través de gente como ustedes, los que cacaríamos. Porque si no, ¿qué interés pueden tener todos ellos de autolimitarse su gasto o de tener que transparentar qué amigo le está pasando lucas para sus carteles? Exactamente. Bueno, y de hecho ni siquiera, porque justamente el sitio web es para que los ciudadanos directamente le envíen el mail y los vayan presionando. Han habido algunos intentos por regular esto, pero no se ha podido, y al final el desprestigio de la política sigue, cada vez la gente cree menos en los políticos y ellos mismos se tienen que dar cuenta que requieren
este tipo de cosas, porque al final hay empresas, la empresa en economía, uno ve que las empresas más reguladas, que dependen más de las leyes para tener rentabilidades, etcétera, tienen más incentivos para presionar a través del financiamiento de las campañas políticas o del lobby a los parlamentarios y a los gobiernos. Entonces, justamente lo que nosotros queremos es que sea transparente, cosa que no haya, especialmente sectores regulados, AFP, ISAPRE, energía, lo que pasó con la ley de pesca, etcétera. Son empresas o empresarios, etcétera, que tienen, o también hay grupos de interés, pero que tienen muchos incentivos para, a través de la plata, del dinero, poder influir en la política pública. Y eso nos afecta a todos. Hoy estamos de acuerdo que es imposible hablar de una ley que permita transparentar los gastos en política sin hablar también de la ley de lobby, ¿no? Son como casi dos cosas que van amarradas y que habría que discutir en conjunto. Exactamente. El financiamiento, el control que tiene que ver con el CERVEL y el lobby son tres cosas que vienen amarradas para ir hacia políticas públicas que realmente resguarden el interés general y no el interés particular de los accionistas de una empresa o de una empresa que puede ganar mucho. Y que además nos permitan a nosotros votar como ciudadanos informados, porque finalmente la gracia es que uno vote no por el señor o la señora más bonita en la foto, sino por aquel cuya manera de votar anteriormente, cuya conducta se condiga con una cierta escala de valores y de proyectos que se avengan a mi propia escala y proyección del país, ¿no? Y para eso yo tengo que saber cómo están votando, pero para saber cómo están votando tengo que entender quién le está financiando. Entonces todo calza, apoyo. Exactamente. Quiero que hablemos de lo que se espera o lo que esperan ustedes como organismo veedor privilegiado y estudiosos del tema para este domingo. Sabemos que los que podemos votar somos muchos millones, pero ¿cuánto se espera que vayan a votar? Bueno, ahí yo he visto una cantidad hay yo lotería. También. Desde 700.000 a 1,5 millones. Exactamente, sí. ¿Qué se viene más a tus sensaciones? Uno esperaría que fuera alrededor del millón. O sea, es que la verdad es que un horóscopo, esta cuestión, no es muy difícil decir cuánto, es tirar una moneda al aire, pero uno esperaría alrededor del millón de gente, de personas. Ojalá sean muchas, porque es un ejercicio inédito en Chile esto de las primarias, que nosotros los ciudadanos podamos elegir a nuestros candidatos. Y hay efectivamente, yo creo que hay quienes se benefician más con baja participación ciudadana y hay quienes se benefician más con alta participación ciudadana. ¿Tú crees que es verdad entonces que el voto se elitiza en la medida en que sea menos la gente que vota, en la medida que vota más gente? Sí. Deja de estar tanto en las élites, y también dicen que mientras menos gente vote, más radical son los votos, y que mientras más votantes, más empiezan a aparecer los centrados. Sí, yo creo que aquí hay un tema mucho que tiene que ver con las máquinas partidarias también. Recordemos, por ejemplo, la Democracia Cristiana tuvo más de 60.000 personas votando cuando Orrego y Rincón fueron. Entonces, obviamente, si votan 100.000 personas, estoy haciendo un extremo, la Democracia Cristiana uno debería esperar que tuviera el 60% de los votos. Claro. Si votan 3 millones de personas, ¿no se diluye la participación de lo que son las máquinas partidarias, lo que son las cúpulas partidarias. Entonces, obviamente, uno esperaría que ciertos candidatos que tienen mayor maquinaria, como Pablo Longueira, como la Democracia Cristiana, se beneficien de que no vaya tanta gente a votar en teoría, y uno esperaría que si va mucha gente a votar, se diluyen esas máquinas partidarias y uno ya empieza a tener votaciones más coherentes con lo que la gente está pensando. Muchos nos impresionamos de la poca cantidad de gente que fue a votar a raíz de las elecciones anteriores, las municipales, que es donde se inauguró el voto voluntario, ¿no? La gente parecía estar mucho menos ahí, al menos con ese tipo de elección, entendiendo que no es lo mismo que una primaria, y tampoco es lo mismo que viene a fin de año, no es verdad, que es parlamentarias y presidenciales. Mucho después se habló de que estas primarias tienen por objeto sacar la política de las cuatro paredes, que sea las cúpulas no estén eligiendo ante ellos y por ellos quienes son, sino que nosotros seamos, y yo me temo que va a haber poca gente votando. Entonces yo me pregunto cómo se condice ese clamor que no es posible que los partidos hagan todo a puertas cerradas, cuando nos abren las puertas para ir a la primaria. Muchos de nosotros nos vamos a quedar, no es mi caso, yo voy a trabajar tempranito, pero mucha gente se va a quedar en su casa comiendo sopaipillas. ¿Cómo está el del dicho al hecho en el elector chileno? A ver, yo creo que yo tengo una teoría especial, personal, que es que durante 20 años muchos se dedicaron a destruir lo que era el servicio público, lo que era la política, y empezó todo esto de que hay corrupción, que se salvan cada uno por ellos mismos. Pero al final los ciudadanos tenemos que entender... ¿Te refieres a los 20 años de la Concertación? Durante 20 años hasta el año 2010, donde obviamente había un sector político que lo único que hacía era desprestigiar de que todos los que estaban dentro del gobierno eran malos, y ahora se cambia la torta y los que están afuera dicen que
y al final eso le hace mal a la política en general, porque los Una ciudadanos... oposición destructiva, dices, en Exacto. general, más allá de quién sea quien tenga ese rol. Exacto, de no creer en el Estado, de que más que nada en la clase política, los ciudadanos tenemos que entender que si no tenemos buenas políticas, vamos a terminar como muchos de nuestros países limítrofes. Si no tenemos buenos políticos, vamos a terminar como nuestros países limítrofes. Y la verdad que si todo el mundo dice que los políticos son malos, son corruptos, nadie, ¿para qué me voy a meter en políticas? Al final es un costo tremendo de imagen, de todo. Entonces... Salvo, dicen algunos, que no te quede otra que meterte en política. Pero uno Exactamente. quisiera pensar que quienes están en política de verdad lo hacen por espíritu y no porque sea una buena manera y una fácil manera de ganarse una dieta parlamentaria. Pero mucha culpa la tienen los mismos políticos justamente por esto, porque no han querido transparentar el tema del financiamiento, no han querido tener, muchas veces se oponen a tener mayor transparencia. Entonces obviamente eso hace que la ciudadanía se aleje. Y entonces hay un mix de cosas, ellos mismos están en gran parte siendo responsables. El tema de las primarias que tú dices, efectivamente hay primarias en el tema presidencial, pero en el tema parlamentario hay unas primaritas, hay en unas algunos primaritas, partidos, en algunos distritos. Grupos como el de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, etcétera, no los quisieron dejar entrar a primaria. Entonces, obviamente eso va en desprestigio de ellos mismos. Y ellos, hay una mezcla, yo creo que es compartida la responsabilidad. Ciudadanía, tenemos que ser más responsables de ir a votar, de hacernos cargo de nuestros políticos, pero también la clase política tiene que ser más responsable de no seguir actuando casi que como una cofradía de amigotes. ¿Qué pasa con el voto voluntario? Mucho se habló y se empezó a hacer revisionismo rápidamente a propósito de la baja convocatoria de las elecciones pasadas, ¿no? Que en realidad esto elitiza al electorado y que en realidad yo no quería que fuera muchos arrepentidos, a mucha gente que realmente, con razón, quizás también tienen derecho a decir, ¿sabéis que en realidad ahora que lo pienso mejor, creo que el voto debería ser obligatorio? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre la obligatoriedad o no del hecho de ir a votar como ciudadano? A ver, ahí hubo un tema súper pragmático. No estaban los votos para hacerlo obligatorio. Una parte importante de la derecha no daba los votos y pero una parte era importante de la obligatorio. concertación. Tú dices a propósito del padrón de que nueva fuera inscripción y además inscripción automática, voto obligatorio. Entonces no estaban los votos, entonces era seguir en el sistema anterior donde había miles de personas, millones de personas excluidas de votar. Voluntariamente, al menos por no estar inscritas. Voluntariamente, pero tampoco los sistemas no eran fáciles. En otros países tú te puedes inscribir en el mall, tú te puedes inscribir en el supermercado, sí. Como en su momento lo hacía el cantón de reclutamiento, yo me acuerdo, fueron a mi colegio, o sea, te facilitaban la vida. En este caso eran no sé cuánto, 4 o 5 días al mes que tú tenías que ir justo en horario de oficina. Claro, o sea, así nació en día bisiesto, a tal hora. Claro. Entonces... pero por una cosa pragmática se podía avanzar y estaban los votos para ir al voto voluntario y inscripción automática. Y eso fue lo que ocurrió. Yo creo que fue bueno, porque tú ves hoy día que los políticos tienen incertidumbre. Antes no tenían incertidumbre. Antes con el sistema ellos sabían exactamente cuántos votos tenían, lo podían calcular, sabían en qué manzana estaban sus votos. Pero la incertidumbre que tenga o no un político es parte de la gracia. Otra parte de la gracia es que efectivamente el electorado vaya y que el voto represente a una mayoría de la sociedad y no represente necesariamente a las élites, que es lo que dicen los estudiosos del tema. Yo concuerdo contigo en que es buena la incertidumbre y que no tengan la pega tan asegurada. Sí. Pero hay externalidades negativas, dicen algunos, de lo voluntario del voto. Y la pregunta es si esas externalidades no son incluso peores que lo que se gana en incertidumbre. Bueno, ahí hay varias teorías. Hay quienes lo defienden porque dicen que efectivamente y hay temas más filosóficos, que tiene que haber libertad, que no tienes por qué obligarte. Efectivamente, hay muchos que dicen que se va a elitizar el voto porque el voto más informado, la persona que está más informado, que lee el diario, que entiende lo que es la política, va a ir a votar. Parece que eso es un hecho. Yo no he leído en ningún estudio, así que me parezca serio, que demuestre lo contrario. Exactamente. Y lo que ocurrió en las últimas municipales es que uno ve que fue un voto mucho más político. Gente que realmente cree o entiende o la movilizaron a votar fue la que fue a votar. Y el ciudadano que no... Menos camiseteado. Exacto, no se levantó ese día. En el largo plazo, ¿hasta qué punto eso va a afectar? Si hay niveles de participación de 40, 50, 60%, está bien, es dentro de los rangos normales en cualquier democracia. Pero en una primaria se espera mucho menos. En una primaria mucho menos, estoy hablando de una general. De la general. Ya, de noviembre. El problema es si cayéramos en una de noviembre o algo así, a un 20-25%, donde ahí ya yo creo que se pone mucho más en juego el juego democrático, en el sentido que la representatividad de quien salga elegido con valores muy bajos de participación, muy enclenque. Claro, puede ser cuestionable y eso nos haría mal. Pero para una primaria esperamos entonces menos de un 10%, porque sabemos que el padrón es ¿cuánto? ¿13 millones?
Alrededor, sí, uno esperaría alrededor. Eso es lo que están diciendo, es lo que decía Si al fuera principio, 1.000.000, claro, sería 1.300.000, Exacto, sería el 10%. 1.300.000, sí. Más o menos sería 1.300.000, el 10%. Y no se atreven a adelantarse cuánto se va a hacer. Yo una vez, Claudio Fuentes de la UDP preguntó, yo le dije 1.200.000, pero... Mechitas de clavo. Mechitas de clavo, pero esa cuestión fue un tiro refleo. Sí, ahí. Bueno, queremos agradecerte mucho que hayas venido a conversar sobre este importante y novedoso proceso que vamos a vivir el domingo, ojalá en total tranquilidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Y que tengas un buen fin de semana. Gracias igualmente.